sin querer, no sabes qué La más justificación puedes hacer. es el acto por medio el cual Dios nos dice: yo ya no te miro más como alguien pecador. Dios nos declara justo. Y el pecador no llega a ser justo en ese mismo momento, sino que es Dios el que lo considera y lo cambia de una posición, ¿cierto?, en su relación con Dios. Siendo pecadores estamos alejados de Dios, y ahora Dios, al justificarnos, dice: ahora yo voy a tener una relación contigo y tú vas a tener una relación conmigo, como de padre a hijo y de hijo a padre. Entonces la justificación consiste en dos elementos importantes. El primero es que Dios perdona al pecador y quita la culpa y la pena asociada a su pecado. Es importante porque cuando Dios te justifica, te perdona, ¿cierto? Te mira como justo y ya te sacó de la condenación y te pasa a la salvación. Ese es el regalo de Dios, es un regalo importantísimo, es el más importante que el hombre puede recibir, porque habla, esto viene de la salvación naturalmente, de que Dios ahora te mira con otros ojos y tú también debes mirar a Dios con los ojos de un hijo a un padre. En Romanos, capítulo 4, del 6 al 8, dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Mire qué importante. Dios nos mira justo a pesar de no ser justo, pero dice que Dios en su amor nos va a mirar como justo, diciendo: bienaventurados aquellos cuya iniquidad son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. En Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una cosa es que tú recibas el regalo y lo dejas de lado, y la otra es que tú lo tomes y lo valorices y ahora digas: como el Señor me limpió, me justificó, yo ahora quiero estar en un camino de justificación, en un camino de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a las obras conforme a la carne. Entonces dijimos que el primer punto es que Dios perdona al pecador y quita la culpa, ¿cierto? Y las penas asociadas, el castigo asociado al pecado. Y el segundo punto es que Dios nos transfiere, o sea, nos pone en nosotros la justicia de Cristo, ¿cierto? Para que Él pueda participar de todo, el pecador pueda participar de todo lo que Cristo, que es puro, ¿cierto? ¿Ah? Y que tiene el derecho, naturalmente, a través de Cristo, de recibir la salvación, pueda entonces ser uno justificado a través de Cristo. El primer punto nos perdona, el segundo nos pone a nosotros entonces lo de Cristo dentro de nosotros. Por eso que Romanos 3:22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. O sea, Dios dice que ahora nos mira como su Hijo amado Jesucristo. Y Romanos 4, del 3 al 5 dice: porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Está diciendo el Señor aquí que la salvación no es por obra, pues si no tendríamos derecho: Señor, yo tengo que ser salvo, porque realmente yo hice cosas buenas. No, la salvación es por la fe. Por eso dice que ahora de la fe vienen las obras, pero nosotros estamos recibiendo un regalo de parte de Dios. En segunda de Corintios 5, del 20 al 21 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Tome usted el compromiso de poner en su vida una reconciliación respetuosa con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿De quién está hablando? De Jesús. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Se da cuenta? Dios ahora nos mira a través de Jesucristo. ¿De acuerdo? Él nos mira como hijos. Ahora, como resultado de esta doble obra, ¿qué obtenemos? En primer lugar, el hombre es justificado y es reconciliado completamente con Dios. Ya lo dijimos, pero tenemos que dejarlo claro en este punto. En Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora estamos en paz, usted y yo, con Jesucristo, a través de Jesucristo, con el Padre, a través de la justificación. Y Romanos 5, ahí mismo, pero el 9 y 10 dice:
Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ya ven, ya no estamos en condenación por misericordia del acto de Jesucristo en la cruz. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿De acuerdo? El segundo hecho que hace esta doble justificación, ¿cierto? A través de que nos perdona los pecados y ahora nos ve a través de Jesucristo. La segunda cosa que nos da el Señor es que tenemos derechos a heredar las promesas, ¿cierto?, que Dios tiene para nosotros, incluso la vida eterna. Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. O sea, ya no vamos a ser partícipes de la condenación. Romanos 8:30 dice, ya los que predestinó, entendamos, está hablando del pueblo de Israel, pero también a los que él ahora, ¿cierto?, quiere que sean salvos, y no es que quiera que sean salvos a dedito, como algunos piensan, que Dios dijo, este sí, este no, sino que a los que vinieron a él, ¿cierto?, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El Señor entonces aún nos da promesas y nos dice, ahora ustedes van a vivir una vida distinta a los que no tienen las promesas de Dios, porque ustedes están justificados y yo los voy a mirar como hijos, nos va a dar un beneficio. En Gálatas 3, del 10 al 14 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en la ley para hacerlas. Vamos a hablar, creo que es la ley en un ratito más. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, dice el versículo 13, ¿cierto? Hoy mismo estamos leyendo en Gálatas 13, del 10 al 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús pagó por un pecado que no correspondía, pagó por los pecados de todos. No correspondía que él fuese crucificado por causas propias, sino que él murió en la cruz por causa suya y por causa mía. Entonces, él ya pagó por nuestros pecados. Para que Cristo, Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase, para que en Cristo, Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. La fe y la gracia, quiero que lo tenga clarísimo, ¿cierto? O la gracia y la fe, como usted quiera denominarlo, son antes que la ley y ahora siguen vigentes. ¿Qué quiero decir? La ley es la que Dios le dio a Moisés en el desierto cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto y los llevó y les tuvo que dar ordenanzas para que ellos conociesen lo que es bueno y lo que es malo, lo que les trae bendición y lo que no les trae bendición. Pero muchas personas pensaban que por la ley se salvaban. Y la ley es simplemente para ordenar nuestras vidas. La salvación siempre ha sido provista, como dice desde Abraham, por la fe y por la gracia. ¿De acuerdo? Abraham es antes que Moisés, mucho antes que Moisés, por lo tanto, él fue salvo. Abraham no fue salvo por la ley, fue salvo por la fe. Eso es lo que dice el Señor, que ahora usted y yo, dejando la ley de lado, pero cumpliéndola porque tenemos el Espíritu Santo de nuestra vida, ahora usted y yo estamos aún siendo salvos por la gracia y por la fe de Jesucristo. Entonces, el verdadero cristiano hoy en día, ¿cierto?, cumple la ley. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu Santo en su vida. En Tito 3:7 dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, la justificación que usted y yo estamos recibiendo una vez que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ¿cierto?, es la que fue comprada por la sangre de cruz, por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, amén, y que tiene su origen en la gracia de Dios. Romanos 3, 24, 25 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre. Vuelve la palabra a repetir. ¿Por qué leo muchos versículos? Porque yo quiero que usted tenga claro que lo que le estamos enseñando en esta iglesia está fundamentado en la palabra del Señor. Amén. Solo viene entonces, dice la palabra, por la fe en la obra de Jesucristo y no por las obras de la ley. Como dice Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre justificado por fe
¿cierto? Sin las obras de la ley. En Romanos 4:5 dice, mas al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, ¿cierto? Como lo expliqué hace un momento atrás. ¿Por qué? Porque si no, podríamos decir que la salvación se gana, pero a la vez estamos diciendo en el fondo que la salvación es impagable y se obtuvo a través de Jesucristo. La sangre de Jesucristo representa entonces la obra redentora total, lo que incluye su muerte y su resurrección. Esto es importante. ¿Por qué creemos que a través de Jesucristo somos salvos? Porque ningún otro líder resucitó. Algunos murieron, todos murieron de hecho, todos muertos, pero ninguno resucitó. Y la sangre de Jesucristo, cuando murió en la cruz, ¿cierto? Es una cosa, pero su resurrección respalda lo que Él es, nuestro Salvador. Romanos 4:25 dice, Romanos 4:24-25 dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes han de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La palabra lo vuelve a decir entonces, la gracia de Dios es la fuente de la justificación y la sangre de Cristo, que habla de la muerte, la sepultura y la resurrección es la base de la justificación. Y la fe es la condición sobre la cual recibimos la justificación. Puesto que la justificación viene por la fe, ¿cierto? Ocurre cuando una persona ejerce plenamente la fe salvadora que incluye la obediencia al Evangelio. Para eso hay que leer completamente el libro de Romanos capítulo 2. Por lo tanto, la obra completa de la justificación viene por 3 puntos. Por la fe, cuando uno se arrepiente, ¿cierto? Segundo, se bautiza en el nombre de Jesús. Y tercero, y recibe el Espíritu Santo. En 1 Corintios 6, del 9 al 10, Pablo enumeró 10 cosas, 10 condiciones que no nos hacen dignos de llegar al reino de los cielos. Pero a continuación, en 1 Corintios 6, 11, dice, y esto erais algunos, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En otras palabras, la justificación ocurrió cuando fuimos bautizados en el nombre de Jesús y fuimos también bautizados en el Espíritu Santo, ¿cierto? Si quisiéramos hacer un examen un poquito más profundo, ¿cierto?, del propósito del arrepentimiento y del bautismo en agua y del bautismo del Espíritu Santo, podríamos decir que la justificación se desarrolla en estos 3 pasos, ¿cierto? El arrepentimiento, el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en agua, como dice Hechos 2:38, dice que es el paso siguiente al arrepentirse. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos, ¿cierto? ¿De qué me arrepiento? De mis pecados, de mi vida pasada sin Dios, y bautícese, está hablando Pedro, ¿cierto? Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto tiene relación con el primer elemento de la justificación. Amén. El segundo elemento tiene que ver con que el Espíritu Santo imparte la justicia de Cristo porque el Espíritu es Cristo en nosotros. Romanos 8:4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, pero no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué importante es esto. Cuando estamos justificados y le damos lugar al Espíritu, andamos conforme al Espíritu. Y el mismo Romanos 8:9 dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios muera en nosotros, ¿cierto? El que quiera tener evidencia tiene que demostrarlo con sus hechos. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así de tajante. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. El Espíritu entonces muere en nosotros, Él nos da derecho a recibir la salvación. Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús muere en vosotros, el que levantó de los muertos Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Por medio entonces del Espíritu Santo ahora quedamos calificados para recibir las bendiciones y las promesas de Dios, porque una cosa ahora es ser justificado, bien, Dios me perdonó, estoy tranquilo y yo necesito vivir, yo sé que tengo la salvación ahora, pero yo necesito vivir aquí en la tierra. Bueno, dice que ahora Dios te va a dar bendiciones especiales para ti. Amén. Romanos 8, del 15 al 17 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción
por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre es como decir papito, ¿ah? Una expresión de cariño, o sea, nos acercamos a Dios con seguridad. Y el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Usted sabe cuando está haciendo las cosas bien y el Espíritu le confirma. Y si hijos, también herederos. Naturalmente, cuando una persona es hijo de alguien que tiene una herencia, el hijo es el heredero, ¿cierto? Así usted y yo. Herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y Gálatas 3:14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. En resumen, el bautismo del Espíritu corresponde al segundo elemento de la justificación. Para terminar, le quiero decir que la obra de la justificación entonces empieza con el arrepentimiento y se complementa cuando usted se bautiza en agua y luego es bautizado en el Espíritu. Por lo tanto, la justificación es instantánea desde el momento que usted cumple el nuevo nacimiento. ¿De acuerdo? Es cierto, en cierto sentido, ¿cierto? La justificación está disponible en base continua para los que cometen pecados, ¿cierto? No es que yo fui justificado hoy día y si mañana pequé, tengo que volver a ser justificado. Voy a ser justificado permanentemente, pero ojo, que a los que toman las cosas de Dios con el respeto que corresponde y no a los que pecan deliberadamente. No confundamos libertad con libertinaje. Si ya hemos sido justificados, alegrémonos, démosle honra y gloria a Dios y vivamos ahora en esta nueva vida de perdón, queriendo agradar al Dios Todopoderoso. Dios le bendiga.